favorable y hay una mayor probabilidad de que exista una inducción exitosa. En cambio, si no, si se encuentra menor o igual a 6, de acuerdo a la puntuación de Bishop, este, entonces se pronostica que el parto va a tardar más en desencadenarse y entonces hay más probabilidad de fracaso de la inducción. Ok, a ver, muy bien. Entonces, nada más regrésame tantito antes de que pase a indicaciones. Entonces, fíjense bien, nada más para enfatizar esto. El índice de Bishop o la puntuación de Bishop, como le quieran decir, índice o puntuación de Bishop, es una escala que nos va a permitir conocer la probabilidad de éxito o no en una inductoconducción. ¿Sí? Entonces, el esquema de Bishop, la medición de Bishop, nos va a servir para saber si tenemos una alta o baja probabilidad de tener éxito en una inductoconducción. Vamos a poner un ejemplo muy claro para que a todos nos quede muy clarito. Llega la paciente al hospital con embarazo de 35 semanas con ruptura espontánea de membranas. Viene porque se le rompió la fuente, ¿no? Entonces, como ya nos dijo Karen, la mejor vía para el nacimiento de un bebé siempre va a ser la vía vaginal, ¿ok? Pero pues para eso tengo que hacer mi escala de Bishop para ver qué tan probable va a ser que yo pueda ser exitoso en una inductoconducción y tenga un parto normal. Entonces tengo a esa paciente que tiene 35 semanas, tiene ruptura de membranas, pues me interesa mucho saber qué características tiene ese cervix para ver si voy a tener probabilidad o no de éxito, ¿no? Entonces voy a ver cuánto mide el cuello, qué tan borrado está, si la consistencia es firme o es muy blandito, si la posición es posterior, media o anterior, no blanda, si la posición es posterior, media o anterior, e incluso la altura de la presentación. Todo eso me va a servir para darme una puntuación. Si tengo más de 6 puntos, también se incrementa la posibilidad de más del 60% de éxito. En cambio, si tengo menos, vamos a suponer que el cuello de esta paciente es un cuello cerrado, que no está borrado, está posterior y de una consistencia firme, pues me va a dar muy poquitos puntos. Entonces, la posibilidad de que yo esa paciente tenga éxito en una inductoconducción y que tenga parto es muy bajita. De hecho, mis residentes así le ponen a sus notas, ¿no? Plan, interrupción por cesárea por un cervix desfavorable, ¿ok? Un cervix que no es favorable para una inductoconducción según la escala o el índice de Bishop, porque es un cuello largo, posterior, firme, ¿sí? Que va a costar mucho trabajo abrirlo, pues. Entonces, por eso es un cervix desfavorable. En cambio, si mi paciente tiene 4 de dilatación, 80 de borramiento, ¿sí? El cervix está central o anterior incluso, e incluso la presentación ya está casi en el tercer plano de Hodge, pues decimos tiene altas posibilidades de éxito de una inductoconducción para que nazca el bebé por vía vaginal, ¿se entiende? ¿Sí? Sí, doctor. Tengo una pregunta. ¿Cómo saben que está, por ejemplo, en un 60% de borramiento o ya es pura práctica lo que ustedes adquieren? Sí, sí, el otro día platicábamos que la dilatación y el borramiento son algo muy subjetivo, porque la dilatación la medimos digitalmente, la exploración vaginal de una paciente, y yo trato de, por palpación, saber cuánto tiene de abierto el cuello en centímetros, ¿no? Pero lo que para mí son 5, a lo mejor para Karen son 6 y a lo mejor para ti son 4. Es algo muy subjetivo. Y el borramiento todavía es más difícil, porque dijimos que el borramiento es la integración de las paredes del cérvix a las paredes del útero, ¿no? Y hay quien dice que se acorta o que se adelgaza el cérvix. Lo que pasa realmente es que se va incorporando a las paredes del útero, eso es borramiento. Y el borramiento lo medimos en porcentaje. Entonces todavía es más subjetivo, porque lo que primero tendríamos que saber es cuánto medía el cuello de esa paciente antes de que comenzara con cambios cervicales. Si medía 3 centímetros, pues yo tendría que tocar que mide ahorita de largo 1.5 para decir que tiene 50% de borramiento, ¿no? Entonces se vuelve más subjetivo todavía cuando me dicen 80, 90 de borramiento, porque eso es por palpación. Entonces yo no puedo saber lo que tú sientes, ni te puedo decir qué se siente, es algo que no te puedo explicar. Y entonces se vuelven mediciones muy subjetivas.
Ahora, sí, por práctica, efectivamente, por ejemplo, mis residentes tocan tantas pacientes, revisan tantas pacientes en la toco, que pues se va adquiriendo mucha práctica, ¿no? En la dilatación, el borramiento, y cuando bueno, también depende de qué residente, si me lo dice un R1 no le creo mucho, pero si me lo dice un R4, pues ya sé que tiene mucho más experiencia y que seguramente cuando el R4 me diga tiene 7 de dilatación con 90 de borramiento, ya le voy a creer, ¿no? Difícilmente ya se va a equivocar, pero es práctica. Es práctica. ¿Qué tengo que saber yo? Pues tengo que saber cuánto miden mis dedos de grosor, el índice y el medio, cuánto miden de grosor, cuánto miden juntos, y luego ensayamos en una regla, ¿no? Y con los ojos cerrados decimos, aquí son 5 de dilatación, y con la regla veo si efectivamente son 5, son 6, son 7, pero eso es práctica nada más, ¿ok? Aquí lo importante, hablando de inducto-conducción, es que yo valore las características del cuello para poder darle un puntaje, ¿no? De acuerdo a la dilatación, al borramiento, la consistencia, la posición y a la altura de la presentación, y decir si es un cuello que reúne más de 6 puntos según la escala de Bishop, pues es un cuello que tiene una alta probabilidad de éxito en una inducto-conducción y que tengamos un parto vaginal. Pero si pasa lo contrario, como el ejemplo que les ponía, un cuello cerrado, posterior, largo, duro, pues tiene muy pocas posibilidades de éxito en una inducto-conducción, y a lo mejor de plano ya dicen, mejor vamos a hacer de cesárea, ¿no? ¿De acuerdo? Ok. Síguele, Karen. ¿Sí? ¿Sí Sí, quedó? claro. ¿Sí quedó claro? Sí, Quedó sí claro. quedó claro. Ok, síguele, Karen, por favor. Bueno, y también se menciona que una inducción exitosa, pues se considera cuando existe un parto vaginal en las 24 a 48 horas posteriores al inicio de la maniobra de inducción, que igual ya posteriormente les voy a mencionar, qué maniobras o qué métodos se pueden llevar a cabo para realizar este procedimiento. Y se consideraría una inducción fallida cuando no se logra una dilatación de 4 centímetros con un borramiento del 80%, luego de 12 a 8 horas de inducción con oxitocina. Me faltó decirles sobre la hipercontractilidad uterina, que esto se podía considerar como una complicación después de realizar la inductoconducción. En esta, pues existe, bueno, según la bibliografía donde lo saqué, es que existen cambios que provocan taquicistolia e hipertonía, pero esto sin modificaciones de la frecuencia cardíaca fetal. Y también se menciona lo que es el síndrome de hiperestimulación, que es cuando estos cambios de taquicistolia e hipertonía, pues ya producen cambios en la frecuencia cardíaca fetal. Eh, Esto pues ya más o menos les voy a decir posteriormente cómo se manejan estos casos. Y bueno, igual antes de entrar con las indicaciones, encontré ciertas consideraciones o beneficios que nos puede traer la inducción del parto. Una de ellas es que, por ejemplo, o consideración más bien, es que se tiene que ofrecer de manera inmediata una inducción al parto en caso de que exista una ruptura prematura de membranas de término. ¿Qué quiere decir de término? Que sea pues mayor a las 37 semanas de gestación. ¿Por qué? Se recomienda hacer esta inducción inmediata porque esto se asocia con una reducción de las secuelas infecciosas tanto para la madre como para el niño. Entonces de ahí que se recomienda realizar esto. Otra cosa que se menciona es que no se debe de exceder el manejo expectante, perdón, desde la ruptura prematura de membranas, o sea que no sea mayor a las 96 horas. Ok, Eh, nada más para comentarles, no hemos visto ese tema, ¿verdad? De ruptura de membranas. no, todavía no. Pero cuando veamos el tema vamos a ahondarlo un poquito más. Nada más ahorita para que me tengan una idea. Cuando hay ruptura prematura de membranas y pasa, el tiempo es algo muy importante. De hecho, después de 6 horas de la ruptura, ya se considera que el bebé está potencialmente infectado y le tenemos que poner antibiótico a la mamá, ¿ok? Entonces el tiempo es muy importante. Entonces cuando hablemos de ruptura de membranas vamos a ver precisamente, por eso a veces lo que les comentaba de que cuando se ve que el cervix tiene un índice muy bajito, con pocas posibilidades de éxito, se decide interrumpirlo directamente ya por cesárea, porque el tiempo vale de oro. Aquí el tiempo es muy importante por la latencia de la ruptura de membranas que predispone a una infección.
ya no hay una bolsa amniótica que proteja al bebé de una infección, y entre más tiempo pase, hay riesgo de infección para la mamá y para el bebé. ¿Ok? Entonces, por eso a veces tenemos que valorar muy bien esto. Si tenemos chance de un parto, que tenga parto, no hay problema, pero si no, mejor hay que ser necesaria, porque no me voy a esperar a 24 horas. Si después de 6 horas ya se considera potencialmente infectado, imagínense si pasan 24 horas. O como las pacientes que llegan acá al hospital con ruptura de membranas de 5 días, ¿no? Entonces, hablar de ruptura de membranas, por eso es un tema aparte, por todo lo que tenemos que considerar, ¿ok? ¿Qué más? Sí, otra cosa es que en casos de embarazos prolongados, igual se recomienda realizar la inducción al parto a las 41 semanas de gestación, porque reduce la mortalidad perinatal y también disminuye la frecuencia de que se realice una cesárea. También otro beneficio que podría ser es que disminuye la macrosomía en caso de que, bueno, en caso de que se induzca el parto a término en diabéticas. Entonces, pues, también podría ser otro beneficio que nos podría traer la inducción al parto. ¿Ok? Y bueno, ahora sigue entrando de lleno con las indicaciones. En la bibliografía donde las busqué, pues las dividía en maternas, fetales, ovulares y mixtas. Pero, por ejemplo, en la guía de práctica clínica no, ni siquiera lo divide, o sea, viene como todo junto, ¿no? Ok. Entonces, entre las maternas, bueno, otra cosa es que las que les puse en negritas son las que vienen en la guía de práctica clínica. Entonces, ya entrando con lo que son las maternas, pues está la hipertensión crónica, la enfermedad renal, la enfermedad pulmonar crónica y el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. En cuanto a las fetales, pues está la restricción del crecimiento intrauterino, pero aquí solo se indica cuando no hay compromiso fetal. También está la colestasis intrahepática, la enfermedad hemolítica del recién nacido, el compromiso de la vitalidad fetal, malformaciones congénitas, macrosomía fetal y también en caso de muerte fetal. En cuanto a los ovulares, pues está la ruptura prematura de membranas, que fue lo que ya les mencioné, los beneficios que nos trae esto. El oligohidramnio severo, el desprendimiento prematuro de placenta y la corioamnioitis. En el caso de las mixtas o otras, está el embarazo postérmino, que igual ya les mencioné los beneficios que nos trae la inducción al parto en estos casos. Si existe preeclampsia o eclampsia, si hay diabetes de regulación compleja, y también la inducción al trabajo de parto puede ser inducido por otras razones logísticas, que son, por ejemplo, las que vienen ahí, que es la del riesgo de parto en avalancha o parto precipitado. Y también puede ser con ciertos factores psicosociales, por ejemplo, si se encuentra en un domicilio muy alejado del hospital. Entonces, en estos casos se tiene que tomar en cuenta la maduración pulmonar fetal y que el embarazo esté a término. Esto para evitar que el nacimiento sea de un niño prematuro. Y pues también se podría considerar, se puede indicar en caso de que la madre en un embarazo anterior haya tenido igual un feto muerto. Bueno, decía Karen al principio de la charla que la inducción del trabajo de parto era cuando teníamos situaciones en las que la inducción era mayor beneficio para la mamá y para el bebé, ¿se acuerdan? Buscando el máximo beneficio para los dos, es cuando se indicaba una inducción de trabajo de parto. Algunas de las indicaciones que nos expone Karen están bien, pero hay que tomarlas con cierta reserva. Por ejemplo, cuando hay un desprendimiento prematuro de placenta en las causas ovulares, mucho cuidado, cuando se desprende la placenta antes de tiempo, eso puede provocar sangrado y puede provocar también disminución en la oxigenación del bebé. Pero si yo le pongo oxitocina a esa paciente, lo que puede provocar es que haya mayor desprendimiento de la placenta, ¿se entiende? Por eso digo, hay unas que hay que tomarlas con mucha reserva. Yo sé que están descritas en el texto, pero si yo tengo sospecha de un desprendimiento de placenta, no le pongo inducción, hay que sacarlo por arriba, porque si le pongo oxitocina voy a provocar que se desprenda más la placenta.
¿ok? Y eso me afecta al bebé, obviamente, en su oxigenación y me puede provocar hemorragia, ¿ok? Dentro de las fetales, tener mucho cuidado en macrosomía fetal. Si yo sé que el bebé es macrosómico, se convierte en automático en una contraindicación de inducción, porque es un bebé muy grandote, no cabe. Entonces, ¿para qué le pongo inducción? ¿Para qué le pongo oxitocina si ya sé que es un bebé muy grandote? Que no va a caber y vamos a comenzar con problemas. Entonces, hay que tomar esa también con cierta reserva, ¿ok? Todo eso es algo muy importante. Y en los casos de los muertos, de los fetos muertos, perdón, de los fetos óbitos, pues dice ahí, hay que considerar el embarazo anterior con un óbito. Bueno, pues imagínense una paciente de la que ya se le murió un bebé, cómo se encuentra psicológicamente en este momento, sabe que tiene un nuevo embarazo, que el bebé está vivo, a veces no nos arriesgamos a hacer una inductoconducción. En cuanto sabemos que el bebé ya es de término, hay que buscar que nazca por la vía más segura, y la vía más segura va a ser hacerlo necesario, ¿ok? Pero bueno, así están descritas, nada más te las comento para que lo consideremos, ¿no? Algunas no son tan absolutas, ¿ok? Síguele, Karen. Sí, no, porque por ejemplo en la macrosomía fetal, pues sí depende mucho la proporción cefalopélvica. Por ejemplo, ya en las contraindicaciones, pues aquí en las relativas ya menciona si existe una desproporción cefalopélvica leve o moderada. O sea, no sé, ahí igual es de acuerdo a eso, ¿no? No, Bueno, primero las absolutas. ¿Cuándo no puedo usar y hacer una inductoconducción? es en las absolutas, que es cuando hay una placenta previa oclusiva total o una basa previa, que la basa previa es cuando los vasos sanguíneos, cuando existen vasos sanguíneos procedentes ya sea de la placenta o del cordón umbilical, cruzan la entrada del canal de parto por delante de la presentación. Entonces, pues sí, ahí igual se contraindica. Eh, También es en caso de que exista una insuficiencia corporal en cesárea anterior o en una cirugía previa. Si existe una desproporción cefalopélvica grave, si hubo un tumor previo y obviamente está la infección activa por herpes genital debido a que se puede infectar al pasar por el conducto de parto y también si está en una situación transversa. Y ¿Ok? están las relativas que Fíjense bien, perdón que te interrumpa. ¿Cuándo tengo contraindicado absolutamente hacer una inductoconducción? Bueno, cuando hay placenta previa, ya lo dijo Karen, una basa previa. Cuando hay una incisión corporal o cuando hay más de 2 cesáreas. Más de 2 cesáreas ya es indicación de hacer una tercera cesárea, no de hacer inductoconducción. ¿Sí? Lo de la desproporción fetopélvica, eso de grave, leve o moderado, a mí no me gusta porque hay o no hay desproporción, ¿no? Y si hay desproporción fetopélvica, es una contraindicación absoluta, no relativa. ¿Ok? Todas las infecciones, sobre todo las virales, ya sea herpes, ya sea papilomatosis por virus del papiloma humano, ¿sí? O de otro tipo, son contraindicaciones. No pasamos por ese canal de parto a un bebé por el riesgo de infección, ¿no? Tan importante. Y también es absoluta cuando el producto está atravesado, una situación transversa, no le puedo poner oxitocina, no puedo hacer inductoconducción, porque pues no va a generar nunca un trabajo de parto y se puede romper el útero, ¿no? Dentro de las relativas, yo quitaría la desproporción, porque si hay desproporción es absoluta. La macrosomía fetal para mí es absoluta, porque si hay macrosomía no le voy a dar y no voy a hacer un chance de inductoconducción si ya sé que el bebé es muy grandote, ¿sí? Cuando hay cesárea anterior, sí se vuelve en relativa, porque hay quien dice que cesárea anterior no es igual a otra vez a cesárea. Se vuelve una indicación relativa. En la sobredistensión uterina habrá que ver qué sobredistiende el útero. ¿Es un polidramnios? ¿O son muchos niños? ¿O es un niñote? Y si la sobredistensión es porque es un producto macrosómico o porque son productos múltiples, pues a lo mejor también la mejor vía va a ser una cesárea, no una inductoconducción. La presentación pélvica para nosotros actualmente ya es indicación de cesárea por el riesgo de que se pueda atorar el bebé. Entonces, por el puro riesgo, presentación pélvica es igual a cesárea. ¿Cuándo les damos chance de un parto a los pélvicos?
Cuando ya llegan en expulsivo, ya se viene saliendo el niño, ya no nos queda de otra más que atenderlo, porque tiene mucho riesgo de que se pueda atorar, ¿ok? Por eso son los únicos pélvicos que atendemos, los que ya llegan así en expulsivo, casi saliéndose el niño, son los que atendemos por abajo. Si no, por arriba todos. Cuando hay cáncer de cervix, bueno, pues, también dependerá de la etapa del cáncer, porque si es un cáncer en etapa in situ, pues no pasa nada si tiene un parto la paciente, pero si es un cáncer invasor, francamente invasor, pues ni puede dilatarse el cuello por el cáncer ahí en el cuello, va a sangrar muchísimo, hay que hacer cesárea, ¿ok? Entonces dependerá del estadio del cáncer cervical. Y ya lo dije, cuando hay infecciones virales, llámese VIH, llámese herpes, llámese papiloma virus humano, pues habrá que ver las condiciones, pero en general no hacemos inductoconducción, ¿ok? Síguele, Karen. Sí, entonces, por ejemplo, si la madre ya se encuentra en tratamiento antirretroviral en caso de que tenga VIH, entonces igual no se podría considerar la inductoconducción en Sí, esos casos. va a depender del conteo, ¿no? ¿Cómo se llama? De linfocitos que tenga la paciente. Va a depender del conteo de linfocitos y cómo ha sido tratado su infección por el virus del papiloma humano. ¿Ok? Síguele. Ah, y también en la guía de práctica clínica también mencionaba que como contraindicación la miomectomía previa que haya penetrado la cavidad endometrial y también el prolapso de cordón umbilical. Esta sí es, yo diría igual que es absoluta porque si se induce al parto y tiene un prolapso de cordón, entonces el bebé puede, ¿cómo se llama? Puede comprimir el cordón umbilical, entonces le puede causar una hipoxia. Entonces, Claro, pues yo diría que igual sería absoluta, ¿no? sí, claro. Entonces, ya antes de entrar a los métodos para inducir al parto, entonces, ya como resumen de todo lo que ya se mencionó, y para prevenir ciertas complicaciones, entonces tenemos que considerar si la vía vaginal sí es apropiada para el nacimiento. También tenemos que entonces determinar igual la ausencia de una desproporción fetal mediante una evaluación perimétrica materna y también viendo el diámetro biparietal del feto. Esto por lo que ya nos mencionó anteriormente el doctor. También tenemos que entonces calcular por tacto vaginal la puntuación de Bishop y certificar previamente que la presentación sea cefálica y que esté flexionada, determinar con mayor precisión la edad gestacional para evitar un parto prematuro. Y también tenemos que confirmar la ausencia de que exista un compromiso fetal, esto mediante una cardiotocografía o por un ultrasonido Doppler. Y por último, tenemos que asegurarnos entonces de la maduración pulmonar fetal, esto en los casos en los que sea necesario. Entonces ya entrando a lo que son los métodos para inducir al parto, tenemos que pueden ser mecánicos o farmacológicos. Los farmacológicos donde está la administración de oxitocina o prostaglandinas, que pueden ser la dinoprostona, que es un análogo de la prostaglandina E2, y el misoprostol, que es un análogo de la prostaglandina E1. Y también tenemos los mecánicos o quirúrgicos, que son el despegamiento de membranas, la miotomía, los dilatadores cervicales y también se puede recurrir a la colocación de sondas, como las vesicales o las rectales. Pero creo que estas no se recomiendan tanto por las complicaciones que conlleva realizarlas, como, no sé, una mayor probabilidad de que presente una infección o una hemorragia. De ahí que se recurre a primera instancia a lo que son los métodos farmacológicos, que son los que les voy a mencionar a continuación. Entonces, perdón, entre los farmacológicos pues están las prostaglandinas, que ya les había mencionado, que son la, la dinoprostona o el misoprostol. De la dinoprostona se
1.5 a 2.5, de acuerdo al lugar. Se mencionaba que se administraban 1.5 miligramos si se administraba en cuello o 2.5 por vía vaginal. Aún no se ha establecido el parto, es cuando se tiene que considerar administrar una segunda dosis. Pero algo muy importante de esto es que para administrar la segunda dosis tiene que haber pasado al menos 6 horas. ¿Para qué? Porque si se administra antes puede producir una hipercontractilidad uterina y pues eso se consideraría una complicación de esto. Y en caso de que se administre de liberación prolongada, se tiene que administrar uno cada 24 horas. Otro fármaco que tenemos pues es el misoprostol, que igual se tiene que administrar por vía vaginal, que pueden ser de 25 a 50 microgramos, e igual se tienen que administrar en intervalos de 6 horas, por lo que ya les mencioné. También se mencionaba en la guía de práctica clínica la vía oral, pero según yo se usa más la vía vaginal. Pero de vía oral pues se mencionaba que se podían administrar de 50 microgramos. Y otra cosa es que pues el misoprostol pues aumenta mucho la frecuencia y la intensidad de las contracciones. Entonces por eso la guía de práctica clínica solo recomienda su administración en caso de presentar muerte fetal. Entonces, otra cosa que se me estaba olvidando mencionarles es que estas prostaglandinas, lo que nos van a ayudar es a producir una maduración cervical. También producen, perdón, ¿cómo van a producir esa maduración cervical? Pues va a ser disminuyendo las fibras de colágeno y va a permitir que se intercale entre ellas una mayor cantidad de agua. Entonces, por ejemplo, si en la escala de Bishop nos sale la paciente con una puntuación menor o igual a 6, significa que el útero pues está inmaduro. Entonces, en esos casos es cuando se tiene que administrar estos fármacos, las prostaglandinas. Ahora vamos a seguir con la oxitocina. Nada más tantito atrás, Karen, para mencionárselo rápidamente, miren, el problema con las prostaglandinas es que son fármacos, primero son más caros que la oxitocina, son fármacos más caros y donde no tenemos un control tan adecuado de cuánto se absorbe y el efecto que pueda tener en cada paciente. Entonces, sobre todo con las aplicaciones vaginales, no todas los pacientes van a tener la misma absorción, va a depender tanto de las características del cuello, pero también de la humedad vaginal, el líquido vaginal que haya, de cuánto se absorba o no en la paciente. Y el efecto tampoco es igual en todas las pacientes. Entonces son fármacos que están descritos como maduradores del cérvix, pero que tienen que tener mucho cuidado, porque también eso puede provocar grandes complicaciones. Yo me acuerdo hace muchos años cuando yo era jefe de la TOCO, yo hacía rabietas todos los días porque las pacientes que venían de embarazo de alto riesgo les ponían prostaglandinas para madurar el cuello. Se les ponían a las 10 de la mañana y a la 1 ingresaban las pacientes a la TOCO con desprendimiento de placenta, un sangradero y con la placenta desprendida, ¿no? Como efecto del uso de prostaglandinas. Entonces, hay que tener mucho cuidado. No se puede controlar tan fácilmente cuánto se absorbe ni el efecto en cada paciente. Y además son más caros. Entonces, por eso no son así como que de la primera elección. La que sigue, ahora sí. Entonces, ¿Sí? hablar de oxitocina es hablar del fármaco pues más accesible por muchas razones, por barato comparado con la oxitocina, y porque sabemos que el útero tiene muchos receptores a oxitocina y que entre más se acerque a término el embarazo, esos receptores están mucho más activados, entonces no se requiere mucho de oxitocina para provocar contracciones, ¿ok? Aunque ahorita, como lo que va a mencionar Karen, seguramente también hay que tener precauciones, ¿ok? A ver, ¿qué nos vas a decir de la oxitocina, Karen? Pues sí, en la bibliografía, perdón, se mencionaba que la oxitocina no se usaba para inducir la madurez. También pues es un potente agente uterotónico que, como ya dijo el doctor, va a aumentar la respuesta
sí, va a ir aumentando la respuesta conforme va aumentando la edad gestacional. ¿Por qué? Porque van a ir aumentando los receptores de oxitocina en el miometrio. Entonces, por eso es lo que dice el doctor, que con dosis muy bajas, pues sí, aunque se administren dosis muy bajas, va a estar aumentada la sensibilidad uterina, debido al paso del tiempo, porque se van, aumentando la cantidad de estos receptores. Entonces, esta se recomienda su administración por vía intravenosa, no por vía oral, porque pues, obviamente las enzimas gástricas van a inactivarla. Entonces, Por vía eh, intramuscular. intramuscular. Ajá. No, solo había encontrado que por vía intravenosa. Ok. La oxitocina tiene su mejor efecto por vía intravenosa y también a goteo, por goteo continuo. Le pueden pasar un bolo y no va a tener el mismo efecto que si lo hacemos a goteo. ¿Ok? ¿Cómo viene la oxitocina? ¿Cómo llega del mercado, Karen? Viene en una ampolleta, ¿no? De, ¿Cuánto? de 10 miliunidades, creo. No, de 5. ¿De 5? De 5 unidades. De 5 unidades. Cada ampolleta tiene 5 unidades de oxitocina en 1 mililitro. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, si una ampolleta tiene 5 unidades y tú vas a utilizar 1000 unidades, tenemos que hacer diluciones, ¿no? La dilución más fácil, pues le ponen la ampolleta, una ampolleta de 5 unidades a una solución de 1000 mililitros, de litro, ¿no? Entonces, ¿cuánto me va a quedar por mililitro? Los 5. ¿Cuánto? .05. No, 0.05, ¿qué? A ver, si le puse 5000 unidades a 1 litro, ¿cuánto me queda por mililitro? 5000 entre 1000. 5, ¿no? 5 miliunidades, ¿ok? 5 miliunidades por mililitro. Pero ¿con cuánto voy a iniciar? Ahí dice con cuánto vas a iniciar la dosis. En la guía menciona que de 0.5 a 2. Miliunidades, fíjense bien, ¿ok? Entonces, por eso hablas ahí en tu cuadro de gotas por minuto. Un gotero de adulto, ¿cuántas gotas son 1 mililitro? 20. 20 gotas en un macrogotero, o sea, un gotero, porque también hay mini goteros, ¿no? Pero en un gotero para adulto, 20 gotas son 1 mililitro, ¿ok? Entonces, si tú vas a iniciar tu dosis con 2 miliunidades, por ejemplo, vas a iniciar inducto conducción con 2 miliunidades, esa ámpula que pusiste de 5000 en 1000 te va a dejar 5 miliunidades por mililitro, ¿ok? Entonces, si yo le paso 10 gotas por minuto, le estoy pasando realmente 2.5 miliunidades, ¿se entiende? Y son miliunidades. Y es una dosis muy chiquita. Con eso, con esas 2.5 miliunidades por minuto, en un embarazo de término tienes una actividad uterina fabulosa. Te desencadena una actividad tremenda. Hay que tener mucho cuidado con la oxitocina. Es una herramienta muy valiosa, la usamos con mucha frecuencia, pero tiene sus bemoles. Hay que usarla con mucho cuidado porque también puede provocarnos hipercontractilidad. ¿Ok? Ahí por eso dice ahí, es un potente uterotónico, muy potente. Entonces tengo que iniciar con las dosis más bajitas que pueda. Por eso comenzamos con 2.5 miliunidades por minuto. Y tenemos que valorar si con esa dosis ya tengo contracciones pues efectivas para continuar esa inductoconducción. Si pasan de 20 a 30 minutos y no tengo actividad, tengo que duplicarle. Y ahora sí le voy a pasar el mililitro completo, las 20 gotas por minuto. Ya le voy a estar pasando 5 miliunidades por minuto. ¿Ok? Y si en 30 minutos no tengo actividad como yo quisiera, tengo que duplicarla otra vez. Le voy a poner ahora 10 miliunidades, pero es muy difícil que un útero de término no responda con 2.5, ¿ok? O sea, hay que tener mucho cuidado. Realmente no se requieren tantas dosis de oxitocina porque
tiene una actividad formidable por los receptores que tiene el útero, ¿ok? Y hay que tener mucho cuidado lo que dice ahí abajo. Cuidado con la hipercontractilidad uterina. La hipercontractibilidad uterina me va a provocar hipoxia fetal, que se va a manifestar con alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal, ¿ok? ¿Sí? Esa hiperestimulación puede provocarme hipertonía, taquisistolia, polisistolia. Entonces, cuidado con el uso de oxitocina, ¿ok? Entonces, eso le enseñamos a todos nuestros médicos en el hospital, cuando son internos, cuando son residentes de primer año. El uso de oxitocina hay que iniciar con la dosis más bajita y siempre cuidando la contracción. Entonces tengo que tener mi mano, obligadamente la mano, el panzómetro ahí encima de la paciente para palpar cuántas contracciones estoy provocando con esa dosis de oxitocina, cuánto dura la contracción y qué tan intensas son. Y entonces cuando usamos oxitocina hay que tener mucho, mucho cuidado porque es altamente productor de hipercontractilidad si no tengo cuidado. Y por eso iniciamos con la dosis más bajita, ¿ok? Por todo eso sabemos que puede pasar. ¿Qué más? Sí, doctor, entonces Doctor, una pregunta, como en la guía marcaba dos regímenes, que es la de dosis baja y la de dosis alta, entonces ya no se usaría la de dosis alta, ¿o sí? Por esas complicaciones que Va a nos está depender, mencionando. lo que va a depender, Karen, es de algo que se llama la edad gestacional. Porque, decía yo, entre más se acerque el embarazo a término, es más sensible a la oxitocina, ¿ok? Y requiere de dosis muy chiquitas. Pero, ¿qué pasa si tengo una paciente con embarazo de 24 semanas con ruptura de membranas? Pues tengo que provocar de inducto conducción. Tengo que provocar de inducto conducción porque ya se le rompieron las membranas, tiene que nacer, ya ni modo, ya es muy prematuro, pero tiene que nacer con ruptura de membranas. Y ese útero de 22 semanas sí va a responder de manera muy diferente a la oxitocina. Voy a tener que usar dosis altas porque no hay tantos receptores activos para la oxitocina y me voy a tardar más en provocar contracciones y que se abra el cuello para expulsar un producto de 22 semanas. ¿Sí se entiende? Pero en el embarazo de término, la dosis es muy chiquita y ya voy a tener un efecto muy marcado con oxitocina, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces va a depender de la edad estacional. Sí, de acuerdo. Va a depender, también va a Se depender. me fue mi internet. Bueno, ¿sí me escucharon lo que dije o no? Mande. ¿Sí me escuchaste lo que dije o Yo no no? escuché, disculpe. Ah, bueno, te repito rápido. Que va a depender mucho si usas dosis bajas Sí, o dosis altas de la edad gestacional. Entre más se acerque a término el embarazo, va a responder con mucho menos dosis, porque es un útero muy excitable, tiene muchos receptores de oxitocina. Pero si el embarazo es más chiquito, tiene 22, 24 semanas, te va a costar más trabajo provocar dilatación y borramiento cervical a esa edad gestacional y vas a requerir dosis más altas de oxitocina. ¿Ok? Entonces, si usamos dosis bajas o dosis altas, va a depender principalmente de la edad gestacional. Otra cosa que tienes que considerar es, por ejemplo, ¿saben lo que es un anencéfalo? ¿Qué cosa es un producto anencéfalo? ¿Saben qué es? Bueno, Que no tiene, me suena como que no tiene. no tiene cerebro. Un bebé mal formado que no tiene cerebro, no se desarrolló el cerebro. Entonces, los productos anencéfalos sabemos que tiene una participación muy importante, el producto también tiene una participación muy importante en el trabajo de parto. Entonces los productos anencéfalos no tienen cerebro, no tienen esa participación activa durante el trabajo de parto y requieren de mayor dosis de oxitocina. Entonces va a depender de la edad estacional y de la integridad o no del producto. Sí, pero repito, los embarazos de término con bebé sano responden a dosis muy chiquitas, por eso hay que tener mucho cuidado con la oxitocina. Responde rápidamente el útero, se contrae enérgicamente y hay que tener mucho cuidado con el uso de oxitocina. Excepcionalmente, usamos mucho goteo, usamos mucha dosis, excepcionalmente. Sí, al contrario, hay que tener mucho cuidado de precontractividad. ¿Ok? sí, ¿Sí? doctor, muchas gracias. Sí, es que se me fue el internet ahorita. Tengo la Síguele, Karen. conexión muy inestable. Es que no pagas el teléfono, Karen. Síguele, síguele. doctor, tengo una pregunta. Sí. Este, para la dilución, ¿qué solución se utiliza? ¿Se utiliza la glucosada? Ah,
Bueno, mira, se dice que la solución que mejor trabaja con la oxitocina es la glucosa al 5%. Pero en muchos hospitales ya no se utiliza tanta glucosa, utilizan mucho más el Harman. En teoría, si utilizas soluciones que tengan sodio, pueden inactivar la oxitocina. O sea, no vas a tener el mismo efecto, sobre todo con las fisiológicas, solución fisiológica, ¿ok? Entonces usamos glucosa al 5% y si no, pues Harman, pero es el tipo de solución que utilizamos con la oxitocina, ¿ok? Sí, gracias, Y doctor. acuérdense, el mejor efecto es endovenoso y por goteo. Por aquí el goteo, aparte de que con el goteo estás cuidando la dosis, también por goteo tiene mejor efecto. Ahora, siempre es importante cuando usamos oxitocina el monitoreo de la contractibilidad uterina. Tiene que poner la mano en la barriga de la paciente para estar viendo el efecto de la oxitocina de la dosis que estás utilizando. Y hay que tener mucho cuidado, porque incluso a veces hay que suspenderla si el paciente tiene hipercontractilidad, ¿no? ¿Ok? ¿Qué más? Síguele. Entonces, como ya mencionó el doctor, pues pueden existir ciertas complicaciones que suceden cuando se da tal vez unas dosis más altas. Entonces, por ejemplo, en los casos de hipercontractilidad uterina, pero con una frecuencia cardíaca fetal normal, aquí lo único que se debe de hacer es disminuir la infusión de oxitocina y ya después se tiene que volver a valorar la actividad uterina para igual ver qué dosis se le podría seguir dando de oxitocina. Y en el caso de síndrome de hiperestimulación, o sea, cuando hay una hipercontractilidad uterina y ya existe una alteración en la frecuencia cardíaca fetal, aquí ya lo que se procedería sería suspender la infusión de oxitocina. También otra cosa que se menciona es que se debe de colocar a la paciente en decúbito lateral, evaluar su tensión arterial, valorar la dilatación, descartar que exista un prolapso del cordón umbilical y colocar una mascarilla de oxígeno a 10 litros por minuto, así como también incrementar su hidratación por vía intravenosa. ¿Ok? A ver. Y bueno, ahora vamos a seguir con lo que son los métodos mecánicos y quirúrgicos. Uno de ellos pues va a ser el despegamiento de membranas, que es también conocida como la maniobra de Hamilton. Aquí, cómo se va a realizar este procedimiento? Pues se va a hacer una separación digital por tacto vaginal de la membrana coriamniótica, perdón. Esto a nivel del segmento inferior a través del orificio cervical interno. Eh, este, para realizar esta maniobra, pues es necesario que el vértice de la presentación esté apoyado sobre el cuello uterino y también el cuello uterino debe de estar dilatado lo suficientemente para permitir la introducción del dedo de la obstetra. Según la bibliografía marcaba que mínimo tenía que estar a 1 centímetro de dilatación. Eh, Esta maniobra lo que sucede es que al hacer esto se liberan prostaglandinas endógenas, entonces así es como se podría estimular al cuello uterino, se podría estimular su borramiento y dilatación. Y también eh, de hecho se mencionaba en la guía de práctica clínica que antes de iniciar una inducción formal del trabajo de parto se tenía que ofrecer un examen vaginal para realizar este procedimiento. Esto podía ser durante la semana 40 o 41 en la visita prenatal. Entonces, dentro de los beneficios que nos trae el despegamiento de membranas está que disminuye la necesidad de realizar una inducción al parto de manera formal con los fármacos y con todo eso que ya se mencionó anteriormente. Y esto en especial en caso de que sea una multípara. Y también otra cosa es que incrementa la tasa de parto espontáneo si se realiza más de una vez desde las 38 semanas de gestación. Pero también nos puede traer otras complicaciones, como es la ruptura prematura de membranas, una coriamnionitis o una hemorragia por placenta previa no diagnosticada. Luego está la amniotomía, que
bueno, sí, la miotomía, que esta pues va a ser la rotura artificial de las membranas o también conocido como amniorexis. ¿Cómo se va a realizar? Pues se va a perforar la membrana coriamniótica a través del cuello uterino con un elemento filoso. Y entonces, esta igual, al igual que el procedimiento anterior, igual se van a liberar prostaglandinas endógenas. Y también lo que va a suceder es que se va a apoyar la presentación en el cuello uterino. Entonces, esto a través del reflejo que es el de Ferguson, es como se va igual a liberar la oxitocina endógena, de manera endógena. Eh, Esta, pues, según la bibliografía, decía que se podía utilizar en mujeres con cuello borrado y parcialmente dilatado. Y también es eficaz en el transcurso del trabajo de parto en caso de que tenga una hipodinamia. Y eh, algo que mencionaba la guía, que recalcaba mucho, es que se tenía que usar a menos de que hayan razones específicas que contraindiquen la administración de prostaglandinas. Por ejemplo, si posterior a su administración existe una hiperestimulación uterina, entonces se procedía con lo que es la amniotomía. Para realizarse esta, pues debe de hacerse en condiciones de asepsia en la región vulvovaginoperineal y después se tiene que asegurar de que exista una buena vitalidad fetal. Y también al igual que que el procedimiento anterior, se tiene que descartar que exista ¿cómo se llama? Un prolapso del cordón umbilical. Luego está otro procedimiento que es la introducción de una sonda de Foley, que aquí primero se tiene que colocar que es la sonda de Foley 16 con el balón de 30 mililitros desinflado a través del cuello uterino permeable en el espacio extraamniótico. Y después de esto se tiene que inflar y posteriormente el balón se deja apoyado contra el orificio cervical interno, así como se muestra en la imagen. También se mencionaba que en ciertos servicios de obstetricia, también realizaban la infusión de solución fisiológica a través de la sonda de forma continua. Esto, y el mecanismo de acción de esto es, pues similar a lo anterior que ya vimos. Esto lo que ayudaba es, ¿cómo se llama? A liberar, ayudaba a liberar lo que son las prostaglandinas endógenas. Y pues también en la guía se mencionaba que se podía realizar de manera simultánea con otro método farmacológico. Luego están los dilatadores de cuello, que estos producen igual borramiento del cuello por liberación endógena de prostaglandinas. Y un dilatador osmótico natural que se podría usar es la laminaria, que es el tallo de una planta, que lo que va a hacer es aumentar de 2 a 6 centímetros el diámetro. También según yo, no se utilizaba mucho porque aumentaba el riesgo de que existiera una infección. Y se decía que solo se podía usar en caso de óbito. Y ya por último, pues ya viene aquí el algoritmo que es de la guía de práctica clínica, donde pues se ve cómo se tiene que realizar todo el procedimiento de inductoconducción. Es lo mismo que ya les mencioné anteriormente, solo que algo que me estaba faltando, sí que me faltó mencionarles, es que antes de realizar la inductoconducción, se tiene que haber una discusión con la paciente y con sus familiares acerca de los riesgos que conlleva hacer todo esto. Y también se le tiene que mencionar qué método es el que se le va a realizar. Y todo esto, para realizar todo esto, se tiene que conseguir el consentimiento informado. Y además de esto, se tiene que documentar las indicaciones por las cuales se le va a realizar
la inducción del parto. Y otra cosa muy importante es que durante la inductoconducción se tiene que vigilar la actividad uterina y el bienestar fetal de cada 30 a 120 minutos para ver cómo va la evolución de la inducción del parto y para ver qué decisiones se toma posteriormente. Por ejemplo, si se sigue si se va a realizar de manera vaginal o si se va a realizar una cesárea, según la evolución que se esté llevando a cabo. Entonces ya por último pues tenemos las complicaciones, que parte de estas pues ya se las mencioné anteriormente, que es lo de la hiperestimulación uterina, que ya les mencioné cómo se manejaba. Y, y aquí pues les puse más complicaciones que se pueden presentar. Una de ellas es la ruptura uterina, que en este caso la guía marcaba que se tenía que realizar una laparotomía exploradora de urgencia. También está lo que ya les dije, el prolapso de cordón umbilical, que si se presenta, pues aquí ya se tiene que realizar ya una cesárea de urgencia. Y por ejemplo, si falló la inducción, esta se debe de discutir con la paciente. Y también en este caso se debe de reevaluar la condición materna y el embarazo en general, así como también el bienestar fetal mediante el monitoreo por cardiotocograma. Entonces, las decisiones que se van a hacer en el futuro deben de ser tomadas de acuerdo con lo que desea la mujer, pero siempre y cuando sea en buenas circunstancias clínicas. Entonces, dentro de las decisiones que se pueden llevar a cabo es se puede realizar de nuevo un intento de inducción al parto o una operación, una cesárea. Y ya sería todo de mi parte. Muy bien, Karen. Bueno, a ver, entonces, fíjense, recapitulando, este tema es importante porque es un tema de decisiones, ¿no? Es un tema de decisión. ¿Qué paciente le voy a dar oportunidad de que tenga un parto por vía vaginal y qué paciente definitivamente le vamos a hacer una cesárea? Entonces, la decisión, pues hay que tomarla con base en muchas circunstancias. No solamente el índice de Bishop. El índice de Bishop me dice cómo está el cuello, qué características tiene el cuello y qué probabilidad voy a tener de éxito en la inducción en cuanto a borramiento y dilatación cervical. Pero tengo que valorar todo lo demás. La edad gestacional, la situación, la presentación, ¿sí? El tamaño del producto. Todo eso tengo que tomarlo muy en cuenta para saber en qué paciente sí y en qué paciente no lo voy a hacer. Cuando ya tengo indicaciones claras de una inductoconducción, pues repito, también tengo que valorar qué tengo, ¿no? Difícilmente tenemos en los hospitales laminaria o tenemos otras técnicas mecánicas de hacer dilatación cervical. También hay que explicar que cuando se usan dilatadores cervicales, laminarias, ondas de Foley, también lo que podemos provocar como una complicación después es un cuello insuficiente, que después haya una insuficiencia cervical o incontinencia de ese cervix en futuros embarazos. Por eso de primera instancia no son la mejor opción. Y si estamos en un hospital, pues habitualmente, como bien dijiste, comenzamos con los inductores farmacológicos y principalmente oxitocina. Tenemos un poquito más de control con la oxitocina que si usamos prostaglandinas. ¿Ok? Lo más importante es que conozcamos bien las indicaciones, las contraindicaciones, pues nos permitan valorar y tomar en cuenta y llegar a una decisión. ¿Ok? Eso es lo más importante. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. No creo que no. ¿No preguntas, comentarios, reclamaciones para Karen? ¿No? Yo, doctor, bueno, es que ya había leído el término de bienestar fetal, pero no me queda claro cómo, con qué parámetros vamos a valorar el bienestar fetal y cómo se dice que se perdió el bienestar fetal. Sí, el bienestar fetal quiere decir que, pues, que el bebé esté bien, ¿no? A eso se refiere. Y tal vez el método con el que mejor se puede vigilar el bienestar fetal, o uno de los métodos más utilizados, es la cardiotocografía. Esa última diapositiva que nos puso Karen, donde se ve una paciente con los cinturones, sí, esos cinturones tienen
tococardiógrafo, es decir, algo que escucha la frecuencia cardíaca fetal, y tiene otro aparato que se llama el tocodinamómetro, que es lo que percibe la actividad uterina. Y se hace un registro en un papel que va corriendo, un papel como si fuera un electro, nada más que es un papel mucho más ancho, en donde se valora la frecuencia cardíaca fetal basal del producto, y ahí vemos si tiene ascensos transitorios, que son prueba de bienestar fetal, o que haya incluso que no haya ascensos y tenemos descensos de la frecuencia cardíaca fetal. Entonces ahí es cuando hablan que se pierde el bienestar fetal. Son trazos que nos hablan de que pues, ya no está tan bien el bebé. En un trazo cardiotocográfico normal hay una frecuencia cardíaca basal, vamos a poner 140. No es fija, no es una línea fija, es una línea oscilante como la de como si estuviéramos viendo un monitor de signos vitales. Entonces se ve cómo está ahí moviéndose, tiene una variabilidad, pero tiene más o menos una frecuencia cardíaca basal, digamos. Tiene 140, por ejemplo, hay variabilidad, pero tiene más o menos 140 de frecuencia. Lo normal o lo que debemos esperar es que haya ascensos transitorios, o sea, de 140 de repente llega a 180, regresa a la basal, y al ratito tiene otro ascenso y regresa a la basal. Eso me habla de que el bebé está bien. El problema que no haya ascensos hace un trazo plano, ya me hace dudar del bienestar fetal. Pero si además de que no hay ascensos, yo tengo descensos de la frecuencia cardíaca fetal, pudiera ser que el bebé esté cursando con hipoxia. Por eso se habla de que se pierde el bienestar fetal. Son pruebas en las que se pierde el bienestar fetal y tenemos que normar conducta. Entonces, yo tengo una paciente que está en trabajo de parto y le estoy haciendo un trazo de registro cardiográfico y tengo descensos que me hacen sospechar hipoxia, pues no le sigo con la inducción. Termino la inducción y pasa a cesárea inmediatamente y ese hay que sacarlo pronto porque quiere decir que se perdió el bienestar fetal. Es a lo que se refiere. ¿Sí? Puede haber hipoxia, puede haber otro sufrimiento fetal por el registro cardiográfico. ¿Ok? También otra forma de medir el bienestar fetal, pues es hacer una ultrasonografía con Doppler. O sea, el sistema Doppler me mide índices pulsátiles de los vasos más importantes, cerebral, media, renal, del bebé, y entonces me dice cómo está este índice de pulsatilidad. Hay parámetros ultrasonográficos para ver esos índices, me dice si está bien o no está bien el bebé. Entonces, cuando se habla de la pérdida del bienestar fetal, es porque hay alteraciones en la flujometría del bebé, ¿sí? Que se miden por pulsatilidad en el ultrasonido, o cuando hacemos un registro cardiográfico en donde yo veo que puede haber datos sugestivos de hipoxia fetal. ¿Ok? Es cuando se pierde ese bienestar fetal. ¿Ok? De acuerdo, doctor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo, ¿No? ¿le puedo preguntar algo de mi expo? Sí, claro. En el tema de cesárea, decía que hable de todas las técnicas, una por una, y la desarrolle, o así como lo más importante. Estaba viendo y son varias. Y Ok, pues el tema de cesárea, lo más importante, bueno, todo es importante, pero lo que quiero que hagas